Muy bien, gracias a todos, a todas. Vamos en esta mañana a considerar algo acerca de la palabra del Señor, que el Señor ha puesto desde algunas semanas en mi corazón y que yo quisiera compartir con cada uno de vosotras y vosotras. Y empiezo igual que empezó Febe la semana pasada. Es un tema que cuando tú lo estudias y tú lo das, dices, yo no soy ejemplo para nada de lo que voy a decir, ¿vale? No todas las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón, de alguna manera, tú te das cuenta que no los cumples como padre y ni como educador, ¿de acuerdo? Pero de alguna manera luchamos y vamos hacia ello. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy, la transmisión de valores, la transmisión de la fe, la transmisión de aquello que enseñamos a las futuras generaciones. De hecho, el título original que había era luchando por transmitir, y es que en realidad se trata muchas veces de eso, del salmón, de la anguila, luchando contra corriente, yendo en contracorriente para poder llegar a su misión. Pero estamos delante de un tema que realmente preocupa, un tema que realmente es importante abordarlo en la Iglesia. ¿Qué transmitimos? El otro día Febe nos hablaba del cómo, y ahora vamos a decir el qué. ¿Por qué es un tema que preocupa? Porque lo vemos continuamente, y hace unos años, nosotros cuando teníamos los hijos más pequeños asistíamos a lo que se llama Escola de Paras, que lo hacía Sesca y Víctor Mirón, y era la preocupación más grande de los padres que estábamos allí. Era lo que más nos preocupaba, era cómo transmitimos esa fe en un mundo que quizá no ayuda a que lo reciban así. En estos días he leído un libro, Religious Parenting, que es acerca de cómo se transmite la fe, y es un escritor, Smith, que de alguna manera hace unas entrevistas a unas cuantas familias, unas 500 familias, y les hace siempre la misma pregunta. ¿Tú qué querrías que tus hijos supiesen sobre la fe? ¿Tú qué quieres o qué deseas para tus hijos? Yo todavía tengo la imagen, y seguramente vosotros os podéis identificar conmigo, la primera vez que estás en el hospital y tienes a tu hija o a tu hijo en tus brazos. Yo sentí el peso, la gran alegría, pero también el peso de la responsabilidad. ¿Voy a hacerlo bien? ¿Voy a saber transmitir lo que quizá también mis padres, con sus aciertos y desaciertos, hicieron en mi vida? Creo que os podéis identificar conmigo, ¿no? Y no solamente voy a hablar en esta mañana a aquellos que son padres, sino a todos. Y me vais a permitir, por el formato, que os hable también a vosotros, jóvenes. Algunos de vosotros os conozco muy bien desde pequeños, pero si estamos hablando de esto es por vosotros y por los que están abajo, los niños que están abajo. Porque no solamente esto es un tema que nos compete a nosotros como familias, como padres, sino que es un tema que nos compete a todos como Iglesia. Porque todos, la tribu, como decía aquel pensador, también educa. Vuelvo a la imagen que os decía al principio, esa imagen en la cual cada uno de nosotros tiene pues, a su hijo, a su hija, a su sobrino, a su nieto, y está pensando en esas expectativas. ¿Verdad que sí? Muchas veces depositamos expectativas en esos hijos pequeños y pequeñas. Y cómo me gustaría enseñarles sobre tal cosa, cómo me gustaría que aprendiese sobre aquello, cómo me gustaría que fuese aquello o aquello, ¿no? Y van pasando los años, y por lo menos en mi caso te vas dando cuenta de que las expectativas se alejan de lo que tú habías pensado, se cumplen de otra manera, y se cumplen de manera diferente a lo que tú habías pensado o habías planteado. Pero es una realidad, ese qué querías enseñar. Tú a lo mejor le querías enseñar mucho sobre la naturaleza y ves que a tu hija la naturaleza no le interesa para nada, o sobre mecánica o sobre cualquier otra cosa, y ves que a tus hijos eso no les interesa. Pero bueno, eligen el camino de su propia vida. Y con esto también os quisiera decir una cosa. Nosotros podemos hacer las cosas muy bien, que quizá no sea el caso. Podemos cumplir todo lo que hagamos ahí. Pero el versículo dice, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, esto es un don de Dios.
Y esto lo tenemos que tener en mente cada uno de nosotros cuando a nuestro cargo tengamos hijos, nietos, sobrinos, adolescentes en los cuales estamos tratando. La salvación es algo más de lo que tú puedas llevar, tú lo debes mostrar, pero es cada persona, cada individuo quien lo elige o también, como no, también lo rechaza. ¿De qué hablamos cuando hablamos del qué? ¿Qué enseñamos? Pues hablamos del currículum. El currículum es aquella serie de conocimientos, aquel conjunto de conceptos que se enseñan en una asignatura. Todos lo sabemos. Por ejemplo, si yo os dijese cuál era el currículum de las personas que nacieron en los años 50 o 60, mi padre, por ejemplo, se sabía todos los reyes godos desde arriba hasta abajo, ¿verdad que sí? Y esa lista de reyes godos que él la decía de memoria desde uno hasta el otro, hasta, bueno, papá, para allá, porque estos nombres son muy extraños, son muy raros, y ese currículum quedaba allí. Pero no solamente sabía eso, sabía los afluentes de los ríos, sabía muchas cosas, también incluso historias bíblicas que también se les enseñaba, y evidentemente pues lo propio de la época, de la política o del régimen que había en ese momento. Pasamos a la EGB. Ese así que es mi generación. Y ahí en la EGB el currículum se ampliaba mucho más, ¿de acuerdo? Y yo recuerdo pues, que mi padre a veces decía, ¿y esto cómo puede ser que no lo sepas? Bueno, porque se había ampliado tanto, que esos conocimientos memorísticos pues ya se diversificaban mucho más, ¿no? Pero, por ejemplo, aquellos que tengáis mi edad, seguro que realmente las capitales de Europa las sabéis, seguramente las domináis, las capitales de Europa. O podéis conocer también las comunidades autónomas, los gentilicios esos famosos también que se estudiaban y que tampoco servían de demasiado, pero bueno, que estaban ahí, ¿no? Esos gentilicios que también nos hacían aprender. Y ahora que no están ellos aquí, no les preguntéis dónde está Andalucía a uno de vuestros hijos, porque seguramente os fallará, seguramente no lo sabrá. Eso es algo que mi padre una vez dijo, pero com pot ser que la Xènia no sàpiga on està Andalucía o uno de mis hijos no supiese dónde está eso. Bueno, hoy se enseñan muchas cosas, no os preocupéis, pero sí que es verdad que se van sustituyendo los saberes, los conocimientos, todo aquello que nosotros sabemos por competencias, y vosotros lo veis en las notas de vuestros hijos que saldrán, es competente a nivel oral, es competente a nivel escrito, es competente a nivel de otra manera, ¿no? Estamos en un momento en la educación de mucha revolución, estamos en un momento en el cual están cambiando muchas cosas. En la hoja introductoria os puse una simple reseña, pero hoy ya hay cursillos de cómo se va o cómo nos va a cambiar la educación a nivel de lo que sería la inteligencia artificial. Es algo que preocupa, porque nos viene todo así. Hace unos años, hace tan solo unos meses, incluso Google ya tiene en su Drive una herramienta genial que tenemos y utilizamos para cada niño, tienen ese conjunto de herramientas que dicen algunos que van a poner incluso lo que hay que enseñar, que nos van a decir el currículum que hay que enseñar. Bueno, en todo esto, ¿y nosotros cómo lo hacemos? ¿Nosotros qué enseñamos a nuestros hijos en cuanto al hecho de ser cristiano? ¿Cuál es el legado? También es verdad, lo decía el libro también que os comentaba al principio, antes, en los años de antes, el legado familiar era una transmisión que se hacía casi automática, no había que hacer mucho. Era raro que de unos padres que fuesen republicanos saliese uno que no lo fuese. Era extraño que una familia que era de izquierda se pasase a la derecha. Era raro que aquellos que eran de un equipo se fuesen de otro equipo diferente, ¿verdad? Pero hoy las cosas quizá han cambiado mucho. Las cosas ya no son así. Y hoy ves cosas muy raras, hoy ves cosas muy extrañas y ves que de unos padres que son de una tendencia política te salen unos hijos completamente opuesta a la que es así. Eso evidentemente también se lleva al terreno de la fe, también se lleva a nuestra manera de ser, ¿no? Porque incluso la adolescencia tiene un rasgo así, en el que no hace falta que les digas una cosa para que se vayan a hacer otra cosa completamente diferente, ¿no? Bueno, es así, y después cambian. Pero el libro asegura y dice que por las encuestas que había hecho, por las cosas que decía, dice que la gran parte de nosotros volvemos de alguna manera, o
hacemos, conservamos, mejor dicho, aquello que nos enseñaron de pequeños. De alguna manera, en algún momento de nuestra vida volvemos hacia ellos. Bueno, pues de alguna manera hoy vamos a seguir contemplando y vamos a pasar a la primera lectura que vamos a encontrar en Deuteronomio 6, que ya leímos la semana pasada. O sea, vamos a repetir el texto de nuevo y dice así en el versículo número 1 de Deuteronomio número 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tan solo unos breves apuntes sobre este texto que acabamos de leer. Deuteronomio. La ley, otra vez dada para que el pueblo la vuelva a recordar. Y Moisés sobre los campos de Moab les está explicando a ellos que han estado 40 años por el desierto dando vueltas, vagando por el error que habían cometido anteriormente, y les está diciendo, hay que sintonizarse con el Señor. Os vuelvo a recordar las leyes que os dije en el Éxodo, las cosas no fueron bien, errasteis en el blanco, y ahora tenéis que volver a Él, tenéis que volver a Él. Y lo va a hacer lo va a hacer mediante un camino. Amar al Señor lleva a la obediencia. Y quizá este texto nos ayuda porque es el que más hace referencia en cuanto a cómo pasamos y qué pasamos de la fe a nuestros hijos, porque combina los dos. El qué y el cómo están aquí muy claramente explícitos y muy claramente expresados. Yo quisiera en esta mañana poder hablar muy brevemente, pero sí de 5 puntos. 5 puntos que yo creo que se ven reflejados aquí y que nos sirven a hoy, a nosotros, haya o no haya inteligencia artificial, haya o no haya nuevos métodos, porque es una fe que se vive, que se practica y que se lee. Y la primera de ellas, que la tenéis en la hojita, es una fe que lee la palabra. Una fe que lee la palabra. Fijaos lo que dice el versículo número 1. El conjunto de mandamientos, el conjunto de leyes, el conjunto de estatutos que yo os digo que traspaséis a vuestros hijos. Moisés los estaba preparando porque iban a entrar en la tierra prometida, aquella tierra que fluía leche y miel, aquella tierra que estaban esperando desde hace mucho tiempo. Y Moisés, que sabe que no va a entrar, les está diciendo, yo os digo que cumpláis y renovéis el pacto delante de vuestro Dios. Y es lo que vamos a conocer aquí en esta mañana. Y les dice así, una fe que lee la palabra. He puesto este título de manera muy intencionada porque la palabra es muy buena, pero hay que leerla. Si no la lees, pues realmente poco efecto hará o podrá hacer en tu vida, ¿no? Quizá, chicos, hoy en día se lee poco y leéis poco. Luchamos mucho las familias, los padres, porque los hijos lean, pero estamos viendo un gran déficit en este sentido. Es importante leer, evidentemente, si eres educador, pues leer los libros que te ofrecen, pero cómo no también leer, y vosotros especialmente, leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es todo el consejo. Entonces, el currículum es muy claro. Lo que hay que enseñar, el contenido es clarísimo.
Es todo el consejo de Dios. La Biblia desde una etapa hasta la otra etapa, desde el principio hasta el final. Evidentemente adaptado a su edad. Oye, abajo seguramente están haciendo la escuela dominical y les enseñarán esas historias que reflejan el amor de Dios. Y a través de la historia de Jonás estudiarán un tema. Cuando hagan Job, otro. Y cuando hagan Jesús, harán otro. Pero adecuado a la edad podemos enseñar las grandes verdades sobre el Evangelio. Y tenemos el ejemplo de Timoteo. Si os acordáis, Loida le habla a Eunice y Eunice y Loida le hablan a Timoteo. Y así les dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido y desde la niñez has sabido, has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría y salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre, toda mujer sea perfecto y equipado para toda buena obra. Así lo dice en 2 de Timoteo. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, es leer. Y leer la palabra. A veces es complicado buscar y encontrar el momento, tener ese momento de poder hacerlo quizá de manera conjunta, pero también de hacerlo de manera individual. A veces, jóvenes, y nos pasa a todos, a veces decimos, hacemos el devocional a través de un youtuber, o cristiano estoy diciendo, un youtuber que habla acerca de tal tema. Y son muy buenos, y está muy bien que hagáis eso, está muy bien que escuchéis las canciones, que escuchéis las predicaciones, está muy bien que hagáis eso, pero de una manera especial lo tienes que leer con tus ojos, con tu mirada, porque el Señor te habla a ti en el silencio, te habla a ti en la meditación, te habla a ti en el momento en el cual estás haciendo. Y lo tenéis fácil. Hoy tenéis los móviles y lo podéis hacer mientras vais en el metro, lo podéis hacer mientras vais de un sitio para otro, en cualquier de las aplicaciones que tenéis para hacerlo. Por lo tanto, este es el tema, el punto quizá más básico, el más elemental. Para conocer el consejo de Dios hay que leerlo, y para hacerlo de una manera sistemática, haciéndolo un día y otro día. Puedes empezar, por ejemplo, con Eclesiastés, puedes empezar con Proverbios, puedes empezar con un evangelio que te ayudará a entender y a ver cuál es el mensaje. El segundo de los puntos que yo os traía en esta mañana es una fe práctica, una fe que se pone en práctica. El conocimiento se está demostrando que solo el conocimiento se olvida. Con el paso del tiempo se olvida, se deja. Fijaos lo que dice en el versículo número 1 del texto que hemos leído: para que la practiquéis en la tierra que la entréis a poseer. Es una fe que la conoces para después ponerla en práctica. La fe te prepara para la vida. Y parece una paradoja, ¿no? Parece una paradoja que la fe que fuera de esas puertas está dejada y abandonada y está olvidada, te pueda servir para el día a día en tu trabajo, en los estudios y en el cual te mueves. Pero es que es así. La fe te sirve cuando la pones en práctica en el contexto en el cual estáis. Pero aquí hay un peligro. Cuando transmitimos solo reglas, cuando transmitimos solo unos mandamientos, podemos llegar al momento de que sea solo sean simple conocimiento. David Bueno es un neurocientífico que hoy en día está muy en boga en el mundo educativo, y él dice algo que quizá ya lo decía la Biblia anteriormente y que sabemos muchos desde hace mucho tiempo, que cualquier conocimiento, si no va arrelado o no va anclado a una emoción, se olvida. Los conocimientos y la vivencia experimental deben ir unidos, deben ir de la mano, deben ir como un cordón de 3 dobleces, como dice, utilizando esa figura, como dice en el libro de Eclesiastés, deben ir unidos y de la mano. No podemos aprender solo normas, no podemos vivir con una lista de las cosas que puedo hacer y en el otro bolsillo las cosas que no puedo hacer. Eso no es vivir una fe que es auténtica. Tenemos que vivir una fe que une la emoción con el conocimiento.
que son capaces de asamblarlos, que son capaces de navegar juntos, que son capaces de poder vivirlos a través de la propia experiencia. La manera de hacerlo nosotros es que es a través del ejemplo, nos lo decían la semana pasada. Nuestros hijos, nuestros jóvenes verán el amor del Señor, pero lo verán en ti. Lo verán en el líder de jóvenes, lo verán en los padres, lo verán en los pastores, lo verán en cada una de las personas que componemos la iglesia. Cuando nosotros tratamos con amor, estamos hablando del amor del Señor. No podemos hablar del perdón si no somos capaces de perdonar. Si nunca hemos ido a nuestros hijos a pedirles perdón por algo que hemos hecho o que no correspondía. Somos el libro abierto, somos el faro de alguna manera de lo que el Señor está enseñándolos a ellos. Entonces, poco podemos hablar de la historia, de una historia bíblica que vemos que no se cumple en nuestra vida o que de alguna manera esté interfiriendo. Debemos ser ejemplo en casa porque es de la manera que mejor se aprende. También hay una cosa importante, ¿no?, acerca de la emoción y acerca del conocimiento. Es verdad que vivimos en una sociedad que se basa mucho en las emociones. Yo estoy convencido de eso. Vivimos en una sociedad que parece que todo lo que existe es lo que tú sientes. Y si yo siento esto, entonces quiere decir que es verdad. Bueno, no siempre, ¿eh? No siempre las cosas que tú sientes son siempre verdad, ¿no? Pero muchas veces, de cara hacia afuera, las cosas parecen así, ¿no? Lo que tú sientes, entonces, es lo que realmente es. Bueno, no siempre pasa así. Pero sí que es importante poder combinar los dos. Fijas, el conocimiento nos anclaja a la verdad. La emoción nos ayuda a experimentar esa verdad para que si algún día me dejo llevar a través demasiado de la emoción, yo sepa dónde está el conocimiento, yo sepa dónde está el ancla ese al cual puedo recurrir. Entonces, no puedo basar mi fe solamente a base de la emoción, como tampoco lo puedo hacer solo a través del conocimiento. Es importante que cada uno de nosotros podamos tener eso de alguna manera, porque es quizá lo que más cuesta. Plutarco, un pensador de los primeros siglos, dijo una frase que nosotros la tenemos puesta en la sala de profesores porque creo que es lo que todo maestro debería enseñar, toda maestra debería enseñar. Y dijo así: la mente no es un tarro, un pote, que debas llenarlo de conocimiento. Dice, es un fuego que hay que encenderlo. En inglés dice Kindle, la aplicación esta Kindle que utilizamos para leer. Eso se refiere al hecho de decir, y no estoy hablando de encender una cerilla, antes en el tiempo eso no había cerillas, es cuando tú preparas ese fuego, cuando tú coges las mejores branquetas pequeñitas, cuando tú pones la espurna y haces la espurna y entonces haces crecer ese fuego, eso es lo que de alguna manera teníamos que transmitir ese conocimiento, no llenar un pote solamente de conocimiento, sino a través de la propia experiencia. En una ocasión vino un joven a la iglesia, no voy a decir su nombre porque muchos de vosotros lo conocéis, vino un joven a la iglesia que se había apartado del Señor, había pasado mucho tiempo lejos, muy lejos del Señor. Y fue un impacto cuando volvió, fue un gran impacto. Y me acuerdo que estaba en la iglesia, estaba explicando, unas experiencias increíbles, de estar, pero viviendo en la calle, como aquel que dice, viviendo en un momento muy, muy complicado, un chico de unos 20 y pico de años. Él explicó que cuando volvió, pues descubrió la fe práctica, descubrió que lo que le habían enseñado era quizá mucho conocimiento y después la fe práctica. Pero a mí lo que más me sorprendió, ¿sabéis qué fue? Todo eso me impactó mucho, pero ¿sabéis qué me impactó más de todo? Que él fue a citarse con el profesor de la escuela dominical. Fue el profesor de la escuela dominical y fueron a tomar un café. El profesor de la escuela dominical estaba lejos del Señor también, se había apartado del Señor. Y le dijo, ¿sabes una cosa? Lo que tú me enseñabas es verdad. Lo que tú me decías desde esa silla destartalada en la escuela dominical, lo que tú me decías funciona.
Chicos, la fe funciona. Cuando uno la pone en práctica, la fe funciona. Eso es lo que decía Plutarco, de alguna vez encender ese fuego. Y eso evidentemente comienza en la conversión, comienza en el momento en el cual uno dice, Señor, quiero que tú hagas algo en mi vida, quiero que tú realmente, no se trata de oír, se trata de oír, vivir y dejar que el Espíritu llene tu corazón, que de alguna manera inunde eso de vida. Otra de las cosas que me encanta de esto es que el Espíritu del Señor da vida y vivifica. ¿Os acordáis en el Salmo número 119, uno de los versículos, hasta 10 veces, le está diciendo el salmista, vivifícame a través de tu palabra? La palabra del Señor, la fe, genera vida, sana, cura, llena aquello donde hay oscuridad. A veces te puedes apartar mucho del Señor. Quizá a veces incluso forme parte de tu experiencia cristiana. Pero si tú te pones en las manos del Señor, si tú reconoces en el camino en el que estás, si tú dices, Señor, quizá me estoy alejando mucho de ti, el Señor es capaz de esa semilla volver a hacer que germine, volver que llegue a hacer. También, a veces explico muchas anécdotas, pero esta también me gusta mucho. En cierta ocasión también vino un biólogo a la clase que les estuvo explicando acerca del mosquito tigre. Y vosotros miréis, ¿qué se puede aprender del mosquito tigre? Excepto que pica mucho y que es doloroso, pues hay un montón de enseñanzas acerca del mosquito tigre. Pero la mejor de ellas, también que me llevé aquel día, es, tú no los ves ahora los mosquitos, pero como de aquí a unos días, cuando los volvamos a ver, ¿cómo es que están ahí? ¿De dónde salen? ¿Cómo llegan? ¿No? Dice que los huevecitos que ponen las hembras del mosquito tigre, que están ahora por el jardín de tu casa, estarán por algún sitio ahí, solamente con que les llegue un poco de agua, de humedad y un poco de temperatura, se activan, ya está. Y este biólogo me dijo, es más, hemos tenido esos huevecillos en un cajón metido en el laboratorio. Al cabo de unos años, no me acuerdo cuántos años dijo, 2, 3 años, los hemos vuelto a poner en temperatura, los hemos vuelto a poner en agua y han revivido. Esta ilustración tan sencilla nos habla acerca del poder regenerativo de la palabra del Señor. De cómo el Señor es capaz de regar un corazón seco, unos huesos, dice en Ezequiel, que están quebrantados y que están de cualquier manera. Su palabra es capaz de generar vida allí donde no la hay. Es capaz de producir vida, de nacer allí donde no la hay. El segundo de los puntos, voy a ir un poco más rápido porque si no nos va a dar tiempo, es que es una fe que honra a Dios, una fe que tiene temor de Dios, dice la Reina Valera, una fe que dice para que tú reverencies al Señor tu Dios. Y esto es muy importante. La ley que el Señor les está diciendo, lo que se está recordando al pueblo de Dios, no es una ley de hombres, no es un acuerdo entre humanos. La declaración de los derechos universales del diciembre del 40 y pico, eso está muy bien, pero es una ley entre humanos. No, esto es una ley que viene de parte de Dios. Esto es boca de Dios, esto lo está diciendo Dios y tiene en sí mismo ese poder. Y fijaoslo como lo dice, ¿eh? Dice, y yo soy uno. Soy el exclusivo. Yo soy uno. Yo soy el ser eterno, el que siempre está allí. Y lo dice a través de estas frases, y en el cual, si recordáis, les está diciendo, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Chicos, la vida no es una barra libre. No es hago lo que quiero, la vivo como quiera y vivo como me dé la gana. Evidentemente hay gente que lo hace, pero todo tiene una factura, ¿eh? Todo después tiene unas consecuencias. Todo tiene, y la Biblia nos enseña que a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, hay que enseñarles un temor del Señor, un respeto, una reverencia a aquel de quien es la ley, a aquel de quien vienen las cosas. Las cosas que tú a veces hagas en tu adolescencia después tendrán unas consecuencias más adelante.
Y Dios es amor, evidentemente, y nosotros siempre remarcamos el amor de Dios, pero Dios también es justicia, Dios es recto, Dios es todo en el mismo grado, todo en el mismo grado. Por lo tanto, en este sentido nos habla que esta fe tiene una persona detrás, esta fe hay alguien que sustenta, que crea, que de alguna manera está detrás de esa fe. El siguiente de los pasos, lo siento, es que para mí este es muy importante, es que es una fe inteligente y una fe razonada. Y lo dice el versículo 7, de alguna manera dice, cuando tú estés, lo explicarás. No, o sea, no solamente lo dirás, sino que explicarás qué es esa fe. Mira, lamentablemente vivimos en un contexto actualmente en el que Dios es que ni se menciona, ni se dice absolutamente nada. Aquellos que estábamos en la EGB, bueno, como mínimo algo escuchabas acerca de Dios. Los de antes, bueno, ya nos digo, vosotros ya crecisteis quizá en otro contexto. Hoy el contexto es completamente diferente. Tú puedes preguntar quién es Jesús en la clase y hay niños que no tienen ni idea, no saben absolutamente nada de lo que es Jesús. El contexto de hoy en día a veces nos puede parecer como que la fe que tú procesas, la fe que tú crees, lo que tú dices, bueno, pues eso es para gente que necesita algo. Cuando tienes una pérdida, bueno, pues que tú puedas creer que esa persona que tú pierdes está en el cielo. A mí es una frase que muchas veces me dicen en la escuela y que me pone de los nervios, que dice, hoy es que quines hores que ha tenido fe. Bueno, pues suerte, pues mírala. O sea, a ver, pues de alguna manera investigala, ¿no? O sea, quines hores, ¿no? Como diciendo, oh, pobrecitos, vosotros que creéis. No, nada más lejos de la realidad. Nuestra fe es una fe fuerte. Nuestra fe es una fe inteligente. Lo que pasa que en el contexto en el cual estás, Samuel muchas veces nos decía, estamos en el país quizá más ateo de toda Europa. Estamos viviendo en un tiempo en el cual hablar de Dios pues es como de personas que, bueno, y os puede pasar en la clase un día. El otro día un chico me decía, no voy a decir su nombre, me decía, bueno, el profesor de filosofía a veces sí que me pregunta a mí, como sabe que soy creyente, bueno, pues has encontrado un buen profesor de filosofía, porque la mayoría de profesores de filosofía, si pueden, bueno, pues te dejan un poco en ridículo o te dejan un poco, como diciendo, ay, este pobrecito, lo que cree. No. Cuando tú analizas el universo, cuando tú analizas todo lo que hay alrededor tuyo, no hay nada más que decir que hay un creador, que hay un sustentador de esa fe. Y nuestra fe, yo por lo menos no creería, si no creyese, que es una fe lógica, que es una fe razonada. Evidentemente, vosotros estudiáis en el método científico, en la ESO y en la primaria, y todo lo que no se puede demostrar, entonces, pues eso no es válido. Bueno, ¿se puede demostrar que Dios no exista? Tampoco se puede demostrar. Se puede demostrar otra serie de cosas que ellos dicen, como no, bueno, pues también lo puedes poner en el lado negativo, ¿no? ¿Por qué no hay debates en nuestras universidades acerca de si existe o no existe Dios? En Oxford las hay, en Estados Unidos los hay, los podéis mirar por internet, en los cuales unos expresan porque creen en Dios y otros expresan porque no lo creen. Por lo tanto, nunca creéis que vuestra fe no es razonada. Evidentemente nosotros hay cosas que las creemos por fe, porque la fe es fe y es la evidencia de aquello que no has visto. Pero no es una fe ciega, es una fe razonada, inteligente. Y voy acabando, y es una fe con un propósito. Fijaos lo que les dice en el versículo número 3, para que seas numeroso, para que te vaya bien, tal y como te prometió el Señor. Una fe que tiene un propósito. Es importante que a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, les recordemos que su vida en el Señor tiene un propósito. No están aquí por lo que sea, no, están aquí porque su vida tiene un propósito. Y quizá el propósito es que tengan su familia o no la tengan, el propósito es que el camino y en el lugar donde estén sean de luz, sean de faro, y ya es un gran propósito para la vida del Señor. Pero si tu don es la música, si tu don es hablar, si tu don es razonar, si tu don cumple el propósito que Dios ha tenido para tu vida, y que desde pequeños escuchen, el Señor tiene un propósito para tu vida, es bonito, porque tú sabes que has sido creado por Dios y has sido creado
para honrar y glorificar a Dios. Desde joven puedes servir al Señor. Quizá en las cosas más sencillas, quizá en aquello que nadie repara. Eso tiene un gran valor para el Señor. Que tú desde joven, desde que tengas uso de razón, desde que tú ya le has dicho, Señor, yo quiero que tú entres en mi vida, quiero conocerte, tú le puedas servir, es algo maravilloso y precioso que podéis hacer. Y por último, he tenido que abreviar bastante, pero por último, no quisiera marcharme sin decir algo importante. Hoy nos reunimos todos como iglesia y somos una comunidad. ¿Estamos encantados o no de que haya jóvenes entre nosotros? Desde luego que lo estamos. Estamos encantados que haya niños. Y ojalá hubiese más jóvenes. Y ojalá hubiese más niños. Ojalá pudiésemos tener la iglesia llena de jóvenes. Y tenemos muchos y estamos muy contentos de que sea así. Y para que sea así, deben ver la actitud de una comunidad que les acepta y les ama. No quiere decir que no lo hagáis, que les acepta, les ama y los acoge con los brazos abiertos, sea que sea la condición con la que llegan aquí. Muchas veces veremos personas que pueden llegar aquí de una manera castigada y complicada. El otro día, estoy hablando de hace 2 meses, fuimos al bautismo de mi sobrina en la Iglesia Unida de Tarrasa y estábamos allí. Y después, en el pica-pica que estaban haciendo allí todos juntos, vino mi sobrino, otro sobrino, y de otra familia, de Ana, vino mi sobrino con un amigo suyo, Me encantó lo que dijo. Dice, él, lo veías ahí y dices, este chico, claro, aparentemente tenía una fisonomía diferente a lo que nosotros vemos quizá en muchos de los jóvenes que vienen a la iglesia, ¿no? En el estilo de vestir y todo eso. Pero me encantó lo que dijo él. Se encontraba bien. Estuvo hablando allí con Ana, con mi mujer, un rato con él y dice, ¿sabes qué? Es que mi abuela a mí me llevaba a la iglesia cuando era pequeño. Mi abuela me llevaba a la iglesia cuando era pequeño. Y se encontró encantado. Tanto le gustó que después volvió y fue a otra iglesia. Qué bueno es, hermanos, hermanas, que podamos ser una comunidad abierta a que jóvenes vengan como vengan, con ese peinado de doble capa que para ellos es tan importante y que tanto les gusta y que tanto les entusiasma, bienvenidos sean. Bienvenidos aquellos que llegan con los pantalones rotos y que vienen con esquinchados por las rodillas. ¿Qué más da? Son jóvenes que pueden escuchar, ser impactados por el mensaje que vosotros y que nosotros transmitimos. Y qué bueno, qué importante es una sonrisa. ¿Cómo te llamas? ¿Qué estudias? Preparaos, ¿eh? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? ¿Qué haces? ¿Qué haces en tu vida? Voy a orar por ti. Algo tan sencillo como eso. La función, y acabo con esto, la función de todos nosotros como padres, como educadores, como formadores de una comunidad, orar por ellos, estar pendiente de ellos, amarlos, que se sientan acogidos, que se sientan amados en un lugar, irán a otro sitio y nadie les va a tratar así. No les van a tratar así, quizás no porque los quieran, porque las muestras de efusividad así quizá no existan. Qué bueno es una iglesia que trata a sus niños con cariño, que destina a los mejores profesores para que estén estudiando en la escuela dominical, que destina sus mejores recursos a aquellos que algún día formarán parte del liderazgo, o ya sea aquí o sea en cualquier otro lado. Qué bueno es la iglesia que invierte tiempo, dinero, esfuerzos en poder amar a aquellos que realmente lo necesitan. Por lo tanto, son muchas de las cosas que podemos hacer todos nosotros. Pero orar y orar para que el Señor toque su coro, para que un día amen al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Acabamos con una palabra de oración. Señor, queremos darte gracias por poder estar en esta mañana juntos. Gracias por poder
considerar temas tan importantes como son estos. Te pedimos, Señor, en esta mañana por todos estos jóvenes, por estos niños que ahora están escuchando la escuela dominical, estos adolescentes. Ayúdanos a ser faros, Señor. Nos equivocaremos muchas veces, habrá cosas que las haremos mal, pero las ponemos en tus manos porque, Señor, ellos merecen ser atendidos, merecen que puedan ver en nosotros el ejemplo de Jesús. Y en esta mañana, Señor, no me quiero olvidar de aquellos que algún día estuvieron aquí, estuvieron en tus brazos, Señor, y en algún momento se fueron. No perdemos la esperanza de que algún día vuelvan, Señor. Y te pedimos por ellos, por sus corazones, también si nosotros podemos hacer algo por ellos, Señor. Si nosotros de alguna manera, a través de cualquier gesto, podemos hacer que no quede por ellos, Señor. Pero te pedimos por ellos, porque esa palabra que fue sembrada está ahí, está en el corazón. Y está esperando a ser regada por tu Santo Espíritu para volver a germinar, Señor. Los ponemos en tus manos. Bendícenos y guárdanos en el resto del día. Y bendice a todo tu pueblo, Señor, que hoy sobre la faz de la tierra está también como nosotros predicando y amando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.